Muy bien, vamos en esta ocasión a trabajar un poquito sobre la media aritmética. Empecemos con la media de una muestra. Este es un concepto que ya manejamos. La media muestral es la suma de todos los valores de la muestra entre el número de valores, es decir, sumatoria de X entre N. Veamos el problema, un primer ejemplo. Calcula la media aritmética de una muestra de 5 salarios que paga cierta empresa comercial. Los salarios en dólares de esta empresa son 300, 350, 400, 450, 500. Como es una muestra, X barra 300 más 350 más 400 más 450 más 500 son 5 salarios entre 5. 2000 entre 5 y entonces el salario promedio de esa muestra es $400. Si la media es poblacional, es decir, si en lugar de una muestra estamos hablando de una población, lo único que va a cambiar es el signo. El resultado es el mismo, el proceso es el mismo, solo que en lugar de representarlo por X barra, lo vamos a representar por mu. Siguiente subtema, media aritmética ponderada. Veamos. Supongamos que la empresa comercial del ejemplo anterior tiene 100 empleados, cuyos salarios se resumen en el siguiente cuadro de frecuencia. $300, el número de empleados es 35. $350, 30 empleados. $400, 15 empleados. $450, 12 empleados. $500, 8 empleados. En total, 100 empleados. Podemos hacer de dos maneras este problema. Uno, aplicando la fórmula que es F1 por X1 más F2 por X2 más F3 por X3 y dividiéndolo entre la suma de las frecuencias. La otra sería agregar a esta tabla una siguiente columna que multiplicara X por la frecuencia. Es decir, 300 por 15, 300 por 30, 400 por 15, 450 por 12, 500 por 8, y luego sumamos ese total y lo dividimos entre el total de las frecuencias, que es 100. Y la otra es aplicar la fórmula como lo hemos hecho acá. X barra igual, 35 por 300, 30 por 350, 15 por 400, 12 por 450. El resultado de eso, 36.400. La suma de las frecuencias es 100 y la media aritmética del total de empleados es 364. Veamos el siguiente caso. Vamos a ver aquí algunas propiedades de la media. Media de medias, es decir, es posible que en un problema no conocemos los datos originales, pero sí conocemos la media y cuántos son los datos. Pero no sabemos cuánto es, por ejemplo, la X1, la X2, pero sí sabemos que tenemos N datos y que la media de esa es tanto, que tenemos otra empresa B que tiene N datos y la media de esa es tanto. Entonces, a eso le llamamos media de media. Tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá, la empresa A tiene 22 empleados y el salario promedio de estos 22 empleados es $250. La empresa B tiene 16 empleados con un salario promedio de 225 y la empresa C tiene 12 empleados con un salario promedio de 270. Me piden que encuentre el salario promedio de las tres empresas en total. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar N1 por X1, es decir, 22 por 250, más N2 por X2, 16 por 225, más N3 por F3, 12 por 270. Y luego sumamos las N, o sea, las frecuencias, el número de empleados, 22 más 16 más 12. 250 por 22 más 16 por 225 más 12 por 270, 22 más 16 más 12, eso me da un total de 12.340 entre 50 empleados, que es el total de las tres empresas. Y este es el salario promedio de las tres empresas. Es decir, no voy a sumar los salarios y los voy a dividir entre tres, no, voy a multiplicar
el número de empleados de la empresa A por el promedio, empleado B por el promedio, empleado C por el promedio, esa suma entre el total de empleados de las tres empresas. Siguiente propiedad, la media de una constante, es decir, si todos los alumnos de décimo A sacan 100 en el examen, ¿cuál es la media de ese examen? 100, es decir, la media de una constante es el número de datos por esa constante. 10 personas ganan $450. ¿Cuál es el salario promedio? 10, que son 10 personas, 450 entre 10, es decir, es el mismo promedio. Ahora bien, siguiente propiedad. La media de un producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. En otras palabras, si yo tengo esto, ¿ven? 2, lo voy a hacer sencillo, más 3, más 5. 2 más 3, 5, más 5, 10, más 6. 2 más 5, 2 más 3, 5, más 5, 10, más 6, 16. 16 entre 4. ¿Qué me da la media? 4. ¿Qué me dice la propiedad? Si yo todos estos datos los multiplicara por 2, es decir, aquí tuviera 4, aquí tuviera 6, aquí tuviera 10 y aquí tuviera 12, 6 más 4, 10, más 10, 20, más 12, 32. 32 entre 4 me da 8. En otras palabras, como todos los datos los multipliqué por 2, la media queda multiplicada por 2. Si la media original era 4, al multiplicar los datos por 2, la media se hizo 8. Si lo dividiera entre 2, el resultado sería el mismo. En lugar de 4 la media quedaría dividida entre 2, entonces sería 2. Tenemos acá el ejemplo. Y por último, si cada valor de la variable se le agrega una constante, la media de la variable resultante es igual a la media aritmética original más la constante. Es decir, si aquí en lugar de multiplicar por 2, yo le hubiera sumado 2, si yo tuviese 4 más 5 más 7 más 9, perdón, más 8, 4 más 5 más 7 más 8, le estoy sumando 2 a cada dato original, entre 4. 4 más 5, 9, 7 más 8, 15, 9 más 15, 24, 24 entre 4, 6. La media original era 4, le sumé 2 a cada dato, la nueva media me dio 6. ¿Ah? Y por último veamos el siguiente ejemplo. Dice, un profesor tiene 40 estudiantes. Un profesor tiene 40 estudiantes. Resulta que el total de la nota en la suma de puntos le da 192. Usted me dice, mire, con esos datos calcule la media aritmética original. Entonces, la media aritmética original sería X barra, aunque aquí es la población, sería entonces mu igual a 192 sobre 40. Me da 4.8. 4.8, esa es la media. Pero dice que como todos van a aplazar, o el 50% le va a aplazar, entonces decide ponerle un puntito más. Por tanto, la nueva media sería, aplicando propiedad, 4.8 más 1.2. Y ya llegan al 6. ¿Qué pasará si a cada estudiante le sumara el 20% de la nota que tiene? Supóngase que yo le dijera, mire, a cada estudiante le va a sumar el 20% de la nota que tiene. Entonces, como cada estudiante tiene el 100% y le van a sumar el 20%,
100 más 20 tendría el 120%. Y la nueva media sería igual a tener mu igual a 1.2, quitando el por ciento, 120 entre 2, entre 100, por 4.8. Multiplicamos eso con una calculadora y esa sería la nueva media.